Hola, soy Sergio Pérez, profesor de literatura, y hoy vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Y así como lo hemos hecho ya en otros videos sobre la vida de Charles Baudelaire o de Christian Hans Andersen, hoy voy a hablar de realmente la vida o realmente de quién fue Gabriel García Márquez. Y cuando digo que voy a hablar realmente sobre la vida de este autor es porque mencionaré algunos datos que quizás ustedes no conozcan, pero también hablaré sobre su obra y sobre el realismo mágico, muy asociado a este autor. Empecemos primero conociendo su vida, dónde nació, qué hizo cuando niño, cuando adolescente y cómo llegó a ser un escritor. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, en el departamento del Magdalena, en Colombia, en 1927. Y murió en el año 2014 en la Ciudad de México. La historia de sus padres, Gabriel Eligio García y Luisa Santiaga Márquez, inspiró la novela El amor en los tiempos del cólera. Asimismo, lo relata él en sus memorias. Su padre, Gabriel Eligio García, cortejó a su madre, Luisa Santiaga Márquez, durante mucho tiempo, pero sus abuelos no querían que su hija se casara con un hombre de madre soltera y perteneciente al Partido Conservador, por lo que hicieron hasta lo imposible para evitar este amor. Al final fue tan insistente su padre que sus abuelos permitieron que se casaran. Sus padres lo dejaron a la crianza de sus abuelos maternos, en donde conoció las historias del coronel Márquez, quien le inspiraría gran parte de su obra. Asimismo, mientras él crecía, su abuelo le contaba historias y fueron estas historias las que después él escribiría. Esta es la historia de su niñez y esta es la historia de cómo se conocieron sus padres. Después él ingresaría a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar Derecho. Pero esta carrera no lo llenaba, por eso no la terminó y pasó a estudiar Periodismo. Carrera que sí le gustaba enormemente porque le permitía escribir y le permitía desarrollar su talento como escritor y como narrador. Y fue de esta manera que comenzó a trabajar en el diario El Espectador, en donde publicaría su primer cuento en 1947. Después, en este mismo periódico, él comenzaría a viajar por todo el mundo como reportero. Y en estas aventuras él conoció a líderes políticos, a muchos líderes sindicales, a periodistas de gran renombre y a personajes del siglo XX. Y dentro de este periódico y dentro de las críticas que él hacía como reportero, se dice que el gobierno de Estados Unidos le negó en muchas ocasiones la visa porque creían que era un izquierdista que promovía el comunismo. Sin embargo, Bill Clinton, cuando llegó a la presidencia, dijo en una entrevista que su novela preferida era 100 años de soledad y en ese momento le otorgaron por primera vez la visa a Gabriel García Márquez. Y estas críticas que hacía en el periódico también le ocasionaron que se generaran enemigos en el país. Fue así que fue acusado de ser un líder que promovía las luchas guerrilleras. Sin embargo, en Francia le otorgaron la medalla Legión de Honor por sus escritos y por su literatura. Incluso después de su muerte, algunos partidarios de los partidos políticos de derecha, como el Centro Democrático en Colombia, lo acusaron de ser guerrillero y de no querer a Colombia. Sin embargo, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, agradeció con sentidas palabras al país. Entre algunos datos más y entre algunos datos menos, este es el resumen de la vida de Gabriel García Márquez y podría seguir extendiéndome, pero me alargaría en el video. Por eso he dejado en la descripción de este video unos links hacia la biografía de este autor. Ahora pasemos a lo que es su obra. En este sentido hay que entender algo, que Gabriel García Márquez no recibió el éxito inmediatamente. Pasaron más de una década para que él fuera reconocido como un escritor. La hojarasca, su primera novela publicada, demoró varios años antes de llegar a una editorial. Se publicó en 1955 y muchos de sus ejemplares ni siquiera fueron vendidos. Gabriel García Márquez no recibió regalías por esta obra. Luego de 5 años, en 1961, después publicaría El coronel no tiene quien le escriba. Esta es una de las obras que Gabriel García Márquez considera no es de las mejores, porque piensa que es muy sencilla, aunque esta obra fue considerada como una de las 100 mejores obras del siglo XX por el periódico español El Mundo.
Un año después, en 1962, después publicaría la novela La mala hora y el libro de cuentos Los funerales de Mamá Grande. En estas dos obras ya se aprecia un Gabriel García Márquez más concentrado en su narrativa, en donde se logra apreciar un estilo realista con la sátira. Pero hasta ese momento era reconocido como un escritor de fama media, vivía por su trabajo periodístico más no por sus obras, no ganaba mucho en regalías. En 1967 envió 100 años de soledad a Buenos Aires, donde se publicaría con la editorial Sudamericana, quien inmediatamente reconoció la majestuosidad de su obra. En este punto hay que mencionar una anécdota de 100 años de soledad, pues Gabriel García Márquez tardaría 17 años en escribirla, pero la anécdota no tiene que ver con la forma en la que escribió esta novela, sino en la forma en la que la publicó. Inicialmente envió esta obra o el manuscrito de esta obra a Carlos Barral, el directivo de la editorial Cis Barral. Si nosotros llegamos a conocer esta editorial, sabemos que es una de las más grandes y más famosas que tiene el mundo actualmente. Pero en ese momento Carlos Barral no la recibió y simplemente dijo que esta es una novela que no iba a tener éxito, que es una novela que iba a pasar al olvido. Sin embargo, cuando la editorial Sudamericana recibió esta obra, en una semana logró vender 8.000 ejemplares y en una década después ya llevaba 25 millones de ejemplares vendidos y al día de hoy 100 años de soledad ya lleva más de 50 millones de ejemplares vendidos. Y en estos momentos yo me pregunto qué pensará Carlos Barral después de saber el éxito que tuvo 100 años de soledad después de que él la rechazó. Después de la publicación de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez empezó a tener mucha fama a lo largo del mundo. Esta novela después de 5 años ya se había traducido al francés, al inglés, al alemán y al ruso. Incluso esta obra llegó a China, pero en China se pirateaba. Gabriel García Márquez no recibió regalías de los libros vendidos en China. Después de publicada 100 años de soledad, Gabriel García Márquez publicaría cuentos, publicaría reportajes, publicaría más novelas y empezaría su vida como un autor reconocido, dando entrevistas por todo el mundo. Y en 1982 ganaría el Premio Nobel de Literatura, con lo cual también en su discurso hizo una mención hacia el país. Y hoy en día cuando se habla de Gabriel García Márquez se habla también del realismo mágico, un movimiento literario que identificó a muchos escritores de Latinoamérica, pero es también uno de los movimientos que en el día de hoy muy pocos conocen realmente su origen y su significado. El realismo mágico fue mencionado inicialmente en 1925 por el crítico alemán Franz Ruck, que se refirió a una pintura con este estilo como si fuera un realismo extremo, pero no es un estilo mágico o ilógico, sino realismo extremo. Este concepto llegó a América Latina con algunos escritores como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier y Arturo Uslar Pietri, entre otros, quienes motivaron a la creación de un movimiento que mostrara la realidad con la anormalidad de la cultura. Esto básicamente es explicar la realidad no con las leyes de la física y la química, sino con la cultura, es decir, mostrar elementos que suceden en escenarios de la realidad con los componentes propios de la cultura. Y esto se demuestra con un ejemplo sencillo de lo que pasa en Colombia y en Latinoamérica. Muchas personas creen en el futuro, creen que otras personas pueden predecir o ver lo que sucederá unos años más adelante. Esto no lo explica ni las leyes de la física ni la ciencia, pero las personas dentro de su cultura sí creen que otros pueden leer el futuro. Y esto es lo que se conoce como realismo mágico y es lo mismo que Gabriel García Márquez mostró en sus libros. Otro ejemplo similar son los milagros. Todo mundo cree en los milagros, pero la ciencia no logra explicarlos. Lo mismo también sucede con el premio de la lotería. Hay algunas personas que dicen que se han ganado la lotería porque sueñan con el número, pero ¿esto cómo lo explica la ciencia? Esto es lo que se reconoce como el realismo mágico, mostrar esos elementos ilógicos o irreales de la cultura, pero también asociado a lo que es la realidad. Y en gran parte de las obras de Gabriel García Márquez se ve la clarividencia, se ve los milagros, se ve la lotería y un sinfín de ejemplos más. Y ya para finalizar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal para seguir hablando de autores, de literatura, de obras y también de la historia de la literatura, en donde presento hechos que están relacionados con lo que se escribe y con lo que pasa en la realidad.